a Capitalmente Podcast. Yo soy Erika Infante. Y yo, Lizzy Correa, en un espacio donde hablamos de economía, finanzas y emprendimiento como nunca antes te lo habían contado. Hoy tenemos la oportunidad de estar con una mujer profesional y que no solo nos hablará de la parte femenina y de sus avances. Lizzy va a profundizar un poco más de ella, pero es importante que sepan que hoy hablaremos de la macroeconomía, de cómo el aspecto macro interfiere de manera micro y para qué sirve aquellas cosas que el Estado tiene, cómo funcionan y de qué igual nos hace parte. ¿A quién tenemos, Lizzy? Así es, hoy nos acompaña una mujer con una trayectoria jurídica y académica de alto nivel. Permítanme citar. Ella es licenciada en Derecho, candidata a doctora en Derecho Constitucional y Libertades Públicas por la Universidad de Castilla-La Mancha en España y maestrante en Derecho Administrativo y Administración Pública por la Universidad de Buenos Aires. Es magíster en Derecho Constitucional con una concentración en Jurisdicción Constitucional por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Cuenta con maestría en Filosofía Jurídica y Política por la Universidad Carlos III y especialidad en Derecho y Política de la competencia por Leeds University Costa Rica. En el ámbito profesional ha ocupado posiciones estratégicas del Estado, fue encargada de Vicepresidencia del Senado, encargada de Deportaciones de la Oficina Nacional de Deportaciones y de la Oficina Nacional de Refugiados de la Dirección General de Migración. También formó parte de reconocidas firmas de abogados del país y actualmente dirige Procompetencia y asumió la presidencia de pro tempore de la Red Centroamericana de Autoridades de Competencia, RECAC, posicionada en la República Dominicana como referente regional de política de competencia. Con nosotros, la presidenta María Elena Vázquez Taveras. ¡Bravo! Pero un currículo. Ven porque tuve que citar. Pero una trayectoria intachable. Qué honor, qué gusto, ¿no? Tener a una mujer, sobre todo, en un podcast donde también es liderado por dos féminas que han podido identificar la trayectoria, la capacidad, pero sobre todo la insistencia en demostrar en el tiempo de que el género, indistintamente de ser género, no es un aspecto decorativo, sino se honra con lo que usted ha venido haciendo, con la capacidad y la preparación en el tiempo. Bienvenida a Capitalmente Podcast. No, muchísimas gracias. La verdad es que yo muy contenta de compartir con ustedes y muy honrada de estar aquí. La verdad es que para mí es todo un privilegio y feliz de compartir espacio con dos jóvenes talentosas y muy profesionales y muy capacitadas, que yo sé que será un programa muy interesante. Gracias. Nos intriga, María Elena, conocer un poquito más de su historia. Vimos toda la parte académica, nos sorprende saber con qué tiempo usted pudo hacer todo eso, aparte de madre, esposa y toda su vida profesional. Cuéntenos qué la inspiró a estudiar Derecho, cómo fue describiendo su trayectoria en el ámbito constitucional. Nos gustaría conocer toda esa parte de usted. Bueno, yo debo decir que desde que tengo uso de razón, ya yo sabía que quería ser abogada. Wow. Sí, cuando tenía 3 años me preguntaban qué quería hacer cuando fuera grande y yo decía que doctora en leyes con un posgrado en Francia. Wow. Y gracias a Dios, pues he podido materializar ese sueño desde pequeña. Yo creo firmemente en la justicia, odio las injusticias, amo la igualdad y la verdad es que eso ha hecho que este trabajo en Procompetencia y también el Tribunal Constitucional, en el cual pues fui letrada del magistrado presidente durante 9 años y 4 meses y luego fui la primera mujer en dirigir el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional. La verdad es que son espacios en los que me ha permitido trabajar con pasión y con visión y desarrollar pues todo ese anhelo de lograr pues concretizar lo que es la igualdad y soy una defensora de la mujer y firme creyente de que las mujeres que logramos espacios de poder debemos generar, abrir puertas para otras mujeres, porque esa es, yo pienso, la responsabilidad, esa es que tenemos cuando logramos
un lugar en la mesa de toma de decisiones. Totalmente, siendo usted pionera como mujer en espacios donde muchísimas veces han sido liderados por hombres, ¿cuál ha sido el principal reto y la principal meta que usted ha dicho a partir de hoy, esta institución o este escenario, este espacio, tiene otro tenor desde mi parte femenina? Mira, como decía, nosotros tenemos es un compromiso. Las mujeres que logramos espacio de poder tenemos que tener conciencia de lo que eso representa. Representa abrir puertas para otras mujeres, representa un mandato prácticamente, una obligación de hacerlo bien, para que ese bien hacer, pues abra espacios para otras mujeres. A nosotras las mujeres, en sentido general, debemos sobredemostrar que estamos calificadas para ocupar posiciones de mando. De los hombres se presume que están capacitados, ahí no se cuestiona nada. A nosotras las mujeres sí se cuestiona si tenemos las capacidades, y en muchas ocasiones tenemos que estar sobrecapacitadas para poder lograr un espacio. Y eso yo pienso que en la medida en que tomamos espacios de poder las mujeres y logramos y demostramos que efectivamente podemos hacerlo bien, pues en esa medida también abrimos espacios para que otras, las que vienen detrás, sea más fácil. Así es, muy de acuerdo con usted. Cuando hablamos de procompetencia, muchos ciudadanos no entienden muy bien cuál es la función de esta institución dentro del Estado y dentro del desarrollo económico de un país. Usted que le ha tocado liderar esa institución, ¿nos puede explicar cuál es el rol específico de esa institución y cómo aporta eso al desarrollo económico del país? Mira, cuando iniciábamos la entrevista, Erika decía algo sumamente importante, y es cómo lo macro incide en lo micro. La política de competencia, el derecho de la competencia, es una política macroeconómica, es una política transversal que tiene que ver con todo el quehacer de la economía dominicana, y que muchos de los grandes problemas estructurales que tenemos en el ámbito económico en la República Dominicana tienen precisamente un trasfondo de competencia, y su solución al final es dando herramientas y para disminuir la falta de competencia en esos sectores. Por eso, liderar una institución como Procompetencia la verdad es que es retador. Es retador porque el propósito de Procompetencia es promover y defender la libre competencia en los mercados de bienes y servicios. ¿Y cómo en términos llanos se puede producir eso? Bueno, el rol de Procompetencia es que todos los agentes económicos puedan competir en los mercados de bienes y servicios en igualdad de condiciones. Y eso es muy retador. No es una tarea fácil, es una tarea difícil, y no solamente tiene una función de sancionar, que es la más conocida, sino que también tiene una función de prevenir conductas, de evitar barreras que impidan la entrada de nuevos competidores en los mercados de bienes y servicios. O sea que Procompetencia es una institución vital para el desarrollo económico de la República Dominicana, para el buen funcionamiento de los mercados y para garantizar ese derecho fundamental que establece la Constitución Dominicana en el artículo 50, ese derecho a la libre empresa, que al final del día es lo que crea riqueza para los países. Qué chulo, mire, esto me llena de tanto orgullo, porque una de las cosas que a mí me ha motivado a estudiar economía y a comprender el comportamiento social ha sido la desigualdad. Vivir en un país de desigualdad es vivir en un estado fallido que le niega oportunidad, pero sobre todo a la generación pujante. Qué bonito ver cuando un país se preocupa por lo menos tener representación e identidad ante aspectos y personas que puedan velar por ese tipo de cosas. ¿Qué tan difícil ha sido contrarrestar la monopolización en la República Dominicana? Bueno, la verdad es que constitucionalmente está prohibido
la existencia de monopolios, salvo en favor del Estado y mediante una ley, ojo, pero al mismo tiempo la propia Constitución te establece que no está prohibido, que la posición dominante no está prohibida. Lo que está prohibido es el abuso de esa posición de dominio. La República Dominicana en el 2008 aprobó la Ley General de Defensa de la Competencia, que es el marco jurídico que crea a Procompetencia. Y en su momento fue una ley que representó un gran hito histórico para la República Dominicana. Pero la verdad es que a 18 años de aprobación de esta legislación, debe ser actualizada. Debe ser actualizada para poder darle a la autoridad de competencia las herramientas necesarias para poder cumplir con la función que le encomienda la propia Ley General de Defensa de la Competencia, pero que va más allá de ese rol que le asigna la Ley 42-08, porque con la Constitución del 2010, esta es una ley preconstitucional, nosotros tenemos una configuración sui generis en nuestra Constitución. La libre empresa y la libre competencia tiene una connotación constitucional, incluso está dentro de lo que es el catálogo de derechos fundamentales y, como bien digo yo, tiene una triple dimensión. Es un derecho fundamental, es una obligación del Estado, pero también es un principio rector de la economía dominicana que incluso, según el artículo 217 de la Constitución, está atado al desarrollo humano. Y va muy vinculado entonces esto, obviamente, con esa definición de un modelo de Estado como es la República Dominicana, un Estado social y democrático de derecho. Y eso hace que esa libre competencia tenga que verse no solamente desde el punto de vista del capitalismo salvaje, sino que haya que mirarlo con ese prisma del Estado social y democrático de derecho y ese prisma del desarrollo humano, siempre teniendo como epicentro al ser humano y a la dignidad humana. Entonces, obviamente, resulta difícil hacer ese análisis. Es una institución muy, muy técnica donde convergen, tal como señalábamos antes de iniciar, lo que es lo jurídico con lo económico y donde tenemos que trabajar de manera conjunta y coexistir y entendernos los economistas y los abogados. Excelente. Muchos consumidores pueden percibir alguna alza en precios en ciertos sectores o, por ejemplo, también como pocas opciones dentro del sector. Entonces, entienden que eso puede ser una mala práctica dentro de la ley. ¿Cuáles son las malas prácticas que realmente Procompetencia investiga y también sanciona? Mira, la ley establece 3 tipos de conductas a grandes rasgos. Está el abuso de posición dominante, que se da cuando, y que hay que hacer obviamente previamente todo un análisis de mercado, cuál es el mercado relevante para identificar que efectivamente, y hay unas conductas que están establecidas en el artículo 6 de la ley 42-08 que se consideran como abuso de posición dominante. Están las prácticas concertadas, que dentro de esta está la fijación de precios, la repartición del mercado y demás. Y dentro de todo eso está la colusión en compras y contrataciones públicas que tanto aparece en los titulares de prensa, que donde Procompetencia juega un rol fundamental. Y en tercer lugar está la competencia desleal, que también es otro tema donde de manera casi cotidiana hay denuncias de competencia desleal por los diversos sectores productivos. Entonces, en resumen, son 3 conductas, grandes conductas anticompetitivas: el abuso de posición dominante, las prácticas concertadas y la competencia desleal. Claro, debo hacer aquí la acotación de que en el caso de la competencia desleal, actualmente la ley 42-08, Procompetencia solo puede ordenar el cese de la conducta, no puede imponer sanciones. Y esa es una de las grandes debilidades que tiene nuestro marco legal y que en el proyecto de ley que estamos presentando ya al Poder Ejecutivo se resuelve.
dándole mayores facultades a Procompetencia para imponer sanciones en temas de competencia desleal. Qué chulo. Hablando un poco de lo que mencionó, fue el tema de las grandes compras y contrataciones que tiene nuestro país en base a las instituciones públicas. Hay personas que tal vez están en la capacidad o lo ven como una subrealidad, el hecho de poder ser partícipe de dar un servicio o brindar un producto al Estado, porque se citan casos que tal vez desfavorecen a uno que otros y favorecen a uno que otros. He visto, de manera personal, el seguimiento y el rol que ha jugado Procompetencia. Me hago citar una, por ejemplo, lo pude ver con el exdirector de Promesecal, que se le estableció una postura de parte de Procompetencia por un tema en el aspecto de las licitaciones. ¿Qué tanto esto puede seguir favoreciéndole al pliego de condiciones, por ejemplo, de los microempresarios, emprendedores o empresas establecidas, el hecho de seguir empoderando a Procompetencia para poder tener un proceso de compra y contrataciones más justo y más transparente? Mira, me encanta tu pregunta porque la verdad es que es un tema en el cual nosotros hemos dedicado mucho tiempo y hemos priorizado. De hecho, desde el año pasado nosotros hemos priorizado el tema de colusión en compras y contrataciones públicas. Y debo decir aquí que el año pasado nosotros formamos conjuntamente con la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental casi 900 servidores públicos en temas de competencia y emitimos una guía metodológica de colusión en compras y contrataciones públicas que, por cierto, debo decir aquí que está nominada en los Antitrust Writing Awards, que son como los Oscar en temas de competencia. Está nominada nuestra guía metodológica de colusión. Humildemente. Compras y contrataciones públicas. Mira, este es un rol sumamente importante y nosotros lo hemos asumido con mucha gallardía y hemos tratado de empoderar no solo a los comités de compra, sino también a la ciudadanía en sentido general y a las MIPYMES de manera particular, porque son, a fin de cuentas, las más vulnerables en todo este proceso. Y en esa guía de colusión, nosotros es una guía que asume las mejores prácticas internacionales de la OCDE, pero también a partir de esa experiencia, de esa formación, nosotros hemos desplegado un semáforo colusorio que tanto permite, por un lado tienen unos formularios desplegables. ¿Para qué? Para que los procesos de contratación pública, los pliegos de condición en esos procesos sean más competitivos, porque en los pliegos de condiciones es donde se bate el cobre, como dicen. Y en los pliegos de condiciones, una institución puede definir a quién le va a comprar antes de que el proceso incluso se haya aperturado. Entonces, por eso nosotros hemos desplegado una serie de formación a todos los que intervienen en los procesos de compra para que puedan identificar cuándo un pliego de condiciones no es competitivo y cuándo sí lo es. Y por otro lado, entonces en el ámbito ya, y eso es para prevenir y para hacer que los procesos de compras y contrataciones sean verdaderamente competitivos, y por otra parte también para evitar de manera temprana prácticas colusorias. Entonces está también un formulario desplegable para que los oferentes puedan identificar y los comités de compra, pues alertas colusorias de cuando en ese proceso ha habido algún tipo de manipulación o alguna práctica anticompetitiva. Y eso es sumamente fundamental para el Estado, para las MIPYMES y para toda la ciudadanía en sentido general. ¿Y por qué? Porque los procesos de contratación pública, las compras públicas representan en América Latina casi el 15% del PIB de los países de América Latina, y nosotros no somos la excepción. O sea que el Estado es una de las grandes gastos
del Estado es en las compras públicas. Y ahí son miles de millones de pesos que el Estado inyecta la economía dominicana. Exactamente, pero que cuando el Estado, los procesos de compra son competitivos, el Estado compra más barato. Claro. El Estado compra lo que necesita de mayor calidad y a mejor precio. Entonces, por eso la competencia es sumamente importante para el Estado, pero también es importante para las MIPYMES, porque cuando las MIPYMES tienen la confianza de ir a los procesos de contratación pública y saben que el proceso es competitivo y que no hay ninguna manipulación y que efectivamente lo que aquí va a primar es el mérito, es la calidad del producto, el precio que se ofrece, entonces eso hace que la economía sea más pujante. Claro. Y a toda la ciudadanía, porque cuando el Estado ahorra y compra productos más baratos, entonces esos recursos que deja de invertir, que deja de gastar comprando ese producto, lo puedes reinvertir en carreteras, en hospitales, en medicamentos, y ahí ganamos todos. Totalmente de acuerdo. Y antes de pasar a la pregunta, y eso eleva tanto el círculo de crecimiento de un sector que dejaríamos de tener personas con servicios y productos paupérrimos y elevaríamos tanto el capital humano, el servicio, calidad de vida, la eficiencia, la calidad de vida, la participación efectiva de todos los actores. Eso es así. Excelente. Cuando, por ejemplo, en el mismo caso de empresarios que vean malas prácticas en términos de cuando vayan a hacer un proceso de compra en el Estado, vayan a licitar, o empresarios que ven algún tipo de barrera de entrada dentro de cierto sector, ¿cómo ellos pueden denunciar estas malas prácticas en Proconsumidor y cuáles son las garantías que ofrece la institución ante esta denuncia? Bueno, en Procompetencia pueden denunciar de diversas maneras. Lo pueden hacer de manera física en la calle Caunabo número 33, que está en nuestras instalaciones, pero también lo pueden hacer a través de nuestra página web www.procompetencia.gov.do, o pueden descargar nuestra app. Tenemos una app, Procompetencia, que tiene incluso un chatbot que se llama Libera, que les invito a conocer y que pueden reformularle todas las preguntas. Pueden hacer a través de nuestra app. Pues está el formulario de denuncias y los va guiando de cómo formular sus denuncias o formular cualquier pregunta, cualquier inquietud a nuestro chat Libera, que está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Excelente. Mire, yo de manera técnica, ¿verdad? He podido ver y evaluar desde afuera la gran utilidad que tiene esta institución. Pero yo soy opositora de manera política. Y yo déjeme decir públicamente que si hay una gestión, si hay modelos que se pueden fijar en este país como avance, ha sido Procompetencia. O sea, la capacidad de gestión en su persona, indistintamente que hoy tengamos el privilegio de entrevistarla, ha sido de mucho entusiasmo para aquellos que estamos desde afuera velando por los procesos de eficiencia dentro de la parte pública. Y qué bien se siente, ¿no? Porque al final todos somos dominicanos y el país es una responsabilidad de todos, indistintamente de colores políticos, de capacidad técnica y demás. Somos dominicanos y qué bonito ver que una institución pública que al final es un precursor pese a los recursos de la gente, esté siendo eficiente. ¿Cuál ha sido el principal reto que ha tenido María Elena al asumir esta responsabilidad ante la dirigencia de Procompetencia? La verdad es que los retos han sido muchos. Yo tengo que confesarlo acá. Han sido muchos porque uno de ellos es el desconocimiento de la institución, de su función a todos los niveles, tanto a nivel del propio Estado como de la ciudadanía. Y por eso desde el día 1 hemos trabajado en lo que yo he denominado en la formación de una cultura de libre y leal competencia y en sensibilizar a
a los diversos sectores, a los funcionarios públicos, a la academia, a la ciudadanía en sentido general, a las MIPYMES, a las asociaciones empresariales, de qué es Procompetencia y cómo Procompetencia juega un rol fundamental para el Estado dominicano. Pero también hemos tenido retos a nivel de lo que es la institución misma con el tema de la falta de personal, la falta de presupuesto. Procompetencia, aunque muchos entiendan que tiene un presupuesto gigantesco, es una, creo, de las instituciones que tiene uno de los presupuestos más bajos del Estado dominicano. Trabajar en esas condiciones, la verdad es que es retador. Pero la verdad es que tenemos la satisfacción de decir que al día de hoy Procompetencia, por ejemplo, este año logró su certificación ISO 9001-2015 de calidad de todos sus macroprocesos. Somos el único país de la región con una política nacional de competencia y pasamos de ser, de copiar modelos, pasamos a ser referente a nivel regional, donde, bueno, diversos países incluso nos consultan de cómo logramos articular esa política nacional de competencia. Igualmente, bueno, en la formación tenemos el concurso Escribiendo por la Competencia, tenemos publicaciones al anuario de libre competencia, hacemos la Semana de la Competencia y hemos transformado lo que es Procompetencia. Y hoy en día entendemos que poco a poco más personas conocen la importancia de nuestra institución y eso la verdad es que nos llena de gran satisfacción, pero definitivamente siguen los retos. Ahora tenemos el gran reto de aplicar esa política nacional de competencia por todas las 34 instituciones del Estado que se ven impactadas y lograr la nueva Ley General de Defensa de la Competencia, o mejor dicho, Ley Antimonopolio, que se hace a partir del informe que surgió del examen interpares que realizó la OCDE, que logramos que realizara la OCDE, financiado por el BID, al derecho y a la política de competencia de la República Dominicana. Ya tenemos ese proyecto, estaremos entregándolo al Poder Ejecutivo este jueves 26 de febrero. Y aspiramos, y ese es el mayor reto, poder dejar a la República Dominicana una nueva ley general de defensa de la competencia ajustada a los mejores estándares internacionales. Wow, mire, yo creo que eso no es solo una responsabilidad de Procompetencia, eso debe ser una unanimidad de todo el dominicano que aspira a formar parte de un círculo económico digno para la República Dominicana. Y de manera personal le digo que Erika Infante se une a ser voz, ¿no? Al Poder Ejecutivo, dentro de los espacios de toma de decisiones, que esto sí verdaderamente sea un eje transversal, porque esto no solo valida el esfuerzo que usted ha hecho dentro de su institución, que aplaudo de manera magistral, sino que haría un gran cambio en la historia de la República Dominicana, en la transparencia de los procesos, en el impulso de los microempresarios, en la formalización. O sea, nosotros tenemos que generar cultura de formalización. Nosotros somos un país donde su principal sector económico es el sector informal y es porque justamente no cree en la formalización de la empresa, y con este tipo de proyectos fomentamos a ese tipo de cultura de formalización, pero también impulsamos a que ellos sean parte de los beneficios del Estado haciendo trabajos de calidad. Cuente conmigo con esta plataforma, y con esta plataforma claro, para que desde donde estemos hacernos eco, para que eso sea asumido de manera transversal y que se convierta en una campaña nacional, y que tanto el joven como el empresariado macro como el empresariado micro pueda unificar este criterio y que nuestro país pueda contar con esta ley. Y seguir siendo referente regional sobre Procompetencia y buenas prácticas para los emprendedores, empresarios y los consumidores también. Bueno, no, la verdad es que les agradezco y eso es así, y no solo lo decimos nosotros,
nosotros, sino que lo dicen los organismos internacionales. El último informe del Banco Interamericano de Desarrollo justamente se lo dedicó al tema de competencia y cómo la competencia impacta en el bienestar de la gente. Y si América Latina, si nosotros como país logramos tener una ley actualizada de defensa de la competencia en la que podamos tener control previo de concentraciones como se plasma en esa ley general de defensa de la competencia, combatir la competencia desleal, promover la formalización tal como apuntas, Erika, igual, y que podamos tener programas de clemencia, sanciones ejemplarizantes, poder perseguir no solo a las personas morales, sino también a las personas físicas, vamos a tener un país donde se va a respetar efectivamente, donde se va el derecho a la libre empresa y se va a generar riqueza. Ese informe del BID dice que si en América Latina tuviéramos los niveles de competencia que se tienen en los países de la OCDE, el crecimiento de América Latina rondaría el 11%. Wow. O sea que esto es un tema, es una política macroeconómica que va más allá de la deficiencia económica, está muy vinculada a la calidad de la democracia, pero también a la calidad de vida y la reducción de las desigualdades en nuestro país y en toda la región. Así es, qué chulo. Mire, recientemente, ya casi estamos culminando, pero recientemente nosotros vimos que nuestro país sufrió uno de sus principales casos más grandes de corrupción. Y entiendo que eso debe de ser un caso de estudio para evitar en el tiempo este tipo de cosas. ¿Cómo contempla este proyecto de ley acciones para prevenir este tipo de desfalcos, ¿no?, en los sectores públicos de la República Dominicana? Mira, este proyecto de ley viene a modificar el tema, uno de los grandes escollos que tenemos para la aplicación de la Ley General de Defensa de la Competencia, que es el tema de los plazos. El plazo, por ejemplo, de prescripción de las conductas anticompetitivas es de apenas un año a partir del cese de la conducta. ¿Y eso qué implica? Bueno, que muchos de esos casos de corrupción que incluso están ahora en el ámbito penal, en la jurisdicción penal, que cuando se analiza hay grandes temas de competencia y hubo colusión en la mayoría de los casos en compras y contrataciones públicas, para la autoridad de competencia ya prescribieron. Tenemos que mirarlo de lejos porque no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, en esta nueva Ley General de Defensa de la Competencia se establecen unos plazos más amplios, sobre todo en los temas de colusión en compras y contrataciones públicas, que a mi juicio es una de las conductas más graves de anticompetitivas que existen. Igualmente, el plazo para la instrucción de los expedientes también se amplía. O sea que esas herramientas pues permitirán a la autoridad de competencia poder actuar más allá de ese breve plazo, como si esas conductas tan graves fuesen conductas leves, cuando al fin del día la administración sufre y los consumidores sufren un grave perjuicio y afecta la confianza ciudadana. Con eso se reduciría mucho el tema de las adendas, ¿verdad? Atrasación de tiempo, adendas monetarias, con esa contemplación de los plazos, ¿verdad? Aquí me refiero a los plazos de investigación y de prescripción de la acción en los procesos penales. Aquí, en el tema de la colusión en compras y contrataciones públicas, es un tema que bueno, pudiéramos dedicarle solo un programa a hablar de ese tema, porque es donde hay que delimitar muy claramente dónde actúa la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, hasta dónde llega y cuál es el rol de Procompetencia en esos procesos. Tenemos de hecho un acuerdo, trabajamos de manera conjunta, ellos nos comparten su base de datos, pero todavía se puede hablar mucho para que la ciudadanía comprenda cuándo acudir a la DGCP y cuándo acudir a Procompetencia. La pequeña línea entre Procompetencia y compra y contratación. Exactamente. Mire, ya para culminar, nos gustaría que nos exprese aquí de manera tripartita, ¿no? Desde la parte pública, desde la sociedad y el empresariado. ¿A qué usted aspira o sueña dentro de un país o en el ideal de un país más
competitivo dentro de esos sectores que lo asumen de manera responsable. Yo aspiro a que en la República Dominicana haya una real cultura de libre y leal competencia, donde el empresario honesto tenga el espacio para crecer, para emprender proyectos, y donde el Estado cumpla efectivamente con su rol de promover ese derecho a la libre empresa, pero además evitar que se creen barreras que impidan ese derecho a emprender, pero además que podamos atraer inversión extranjera y que podamos crecer como nación. Yo digo y reitero siempre que, y llamo la atención, yo creo que hemos logrado que se vaya entendiendo. Procompetencia es el mejor aliado de todo el que produce, compra y vende de manera lícita en la República Dominicana. En Procompetencia siempre van a encontrar el mejor aliado, siempre y cuando cumplan con la ley. ¡Qué chulo! De verdad que amé este episodio. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A la gente, diríjase a las redes sociales de Procompetencia RD en Instagram, así pude ubicarlo, igual en la website. Comencemos a tener cultura de lo nuestro, a ser parte de las cosas que socialmente nos favorecen y a aplaudir las cosas cuando se hacen de manera excelente, con mérito, con dedicación, con capacidad. Le auguro éxito. Cuente con todo nuestro apoyo, el apoyo de Capitalmente, para impulsar el 26 de febrero la aprobación, ¿no?, o el sometimiento desde el Poder Ejecutivo ante las diferentes cámaras de nuestro país, ese gran avance que necesitamos. Le felicito, me honra, sea una mujer dirigiendo y haciendo este gran aporte a nuestro país desde su facultad y desde su acción y condición como jurista y experta en lo que hace. De verdad que le felicito. Gracias. Realmente nos sentimos muy orgullosas de compartir este espacio con usted, de conocer un poquito más de competencia, que no es un tema abstracto ni lejos de nuestra realidad, sino que es algo que nos afecta a todos de manera directa e indirectamente. Realmente usted es un ejemplo de que cuando la mujer está en una posición de liderazgo lo hace bien, y es un referente para todas nosotras realmente. Bueno, es un orgullo que sea usted realmente liderando y sea referente regional también desde su gestión en Procompetencia. Realmente nos sentimos honradas de su presencia y de esta entrevista que nos cedió este día. No, muchísimas gracias, y bueno, espero que tengamos la oportunidad de seguir hablando ya con el proyecto en mano, de todos los avances que trae este proyecto y de todo lo que venimos haciendo, y la verdad es que muchísimas gracias por la invitación, feliz de compartir con ustedes. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por la audiencia, por la sintonía. Para nosotros ha sido un placer llevar a sus hogares educación financiera, económica y macroeconómica. Esto fue Capitalmente Podcast. Nos vemos en una próxima entrevista.